¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, hermanos en Cristo. Dios me los bendiga. Muy buenas noches. Estamos saludándolos nuevamente desde San Luis Río Colorado, Sonora, México. Estamos transmitiendo de la página de la Iglesia Iré en Facebook Live para pues, todas las partes del mundo en su programa Tú Decides, un programa que, como ustedes bien saben, es un programa que ha nacido en el corazón de este par de jovencitas y de su servidor Jaime, para tratar de, como lo hemos dicho cada semana, de aprender, de ir aprendiendo juntos lo que Dios tiene para nosotros. Y como siempre es un placer estar aquí con ustedes cada miércoles de 8 a 9 de la noche, hora de San Luis de Colorado. Sabemos que ya en el centro de la República ya están a 2 horas de diferencia, entonces allá ya son las 10 de la noche y pues qué bueno, gracias por ahí a muchísimas personas que nos, nos siguen, se empiezan a conectar, gracias por su tiempo y pues como siempre me acompañan este par de jovencitas que es Amairán en el jardín, Ana Karen Bol y pues mi nombre es Jaime Barragán, pastor de la iglesia Iré. Pues nos da mucho gusto que estén por ahí con nosotros ya conectando, así que los invitamos para que vayan compartiendo este video, que vayan compartiendo este Facebook Live con sus amigos, sus amistades, a muchísima gente que está por ahí en los Estados Unidos. Sabemos que están pasando una situación muy difícil ahorita ellos también, como lo estamos pasando aquí en México, pues estamos en cuarentena por esta enfermedad del coronavirus, pero sabemos que Dios está en control. Dios sabe la hora exacta donde vamos a volver a salir a casa, a la calle, a nuestras iglesias, a volver a estar con nuestros hermanos. Así que, pues mientras vamos a seguir utilizando este medio, que bendito sea Dios que lo ha puesto para podernos ver, poder platicar, pero sobre todo poder aprender de la palabra de Dios. Así que nos da gusto a cada uno de los hermanos y amigos que se empiezan a conectar todos los miércoles y que son fieles con nosotros, sobre todo fieles con Dios, pero que están con nosotros siguiendo estas transmisiones. Y pues bueno, como recordarles siempre, por favor, por ahí vayan dejando sus comentarios de lo que ustedes piensan del tema que vamos a tratar y también de dónde nos están viendo. Si hay algunas personas nuevas, queremos saber de dónde nos ven. Y por supuesto nos gustaría también que pongan ahí en sus comentarios qué tema te gustaría que tratáramos. Por supuesto, con la ayuda de Dios, como lo hemos dicho, no lo sabemos todo, por supuesto, pero sabemos que Dios, a través de ustedes y a través de nosotros, juntos, haremos lo más posible y lo más correcto de aprender del tema. Así que pónganos por ahí qué tema te gustaría que tratáramos el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche, hora de aquí de San Luis. Y sobre todo también que nos pongan tus comentarios, qué es lo que tú piensas y pues sobre todo pues glorificar a Dios. Así sin más preámbulos pues vamos a comenzar y el tema, va a haber un tema bien interesante, por ahí ya lo habíamos promocionado el día de ayer a través de la página, un tema que pues definitivamente seas cristiano o no seas cristiano, pues estamos batallando un montón. Y te digo le batallamos porque muchos todavía estamos batallando en esto y algunas personas y sobre todo siervos de Cristo, hombres, mujeres, jóvenes, porque esta es la idea de este programa, para los jóvenes, para los adultos, para aprender todos juntos. Es un tema donde yo sé que vamos a empezar a aprender algo nuevo el día de hoy. Y el tema es las malas palabras. O sea, las maldiciones, las palabras antisonantes, los insultos. Así que yo sé que se va a poner muy bueno. Queremos aprender juntos y sobre todo que Dios prepare nuestros corazones. El propósito de estos programas no es de atacar a nadie, ¿eh? No es de que digas, ay, es que el pastor me vio, el pastor escuchó algo de mí o puse algo yo en mi Facebook. No es la idea, ¿ok? Y tampoco de estas jovencitas de querer atacar a nadie. No, el propósito es de que veamos
qué es lo que va a decir Dios referente a las malas palabras, qué es lo que pasa en nuestra vida que muchas veces ni cuenta nos damos. Así que gracias por conectarse y vamos a hablar de esto, de las groserías, de las malas palabras, de lo que sucede muy común y pues comenzamos, Sammy, como siempre. Ayúdanos con una definición de las malas palabras. ¿Qué son las malas palabras? Bueno, dice que son palabras antisonantes, leperadas, vulgaridades e insultos. Son diferentes formas de dar a conocer aquella palabra que señala de manera despectiva un acto, a alguna persona o alguna cosa. Y mencionaba aquí que las maneras más comunes en las que se puede decir groserías, se puede decir, es ya sea para burlarse de la apariencia de una persona, de su discapacidad física o en su caso de una discapacidad mental, y también para referirse a lo que es la sexualidad. Acá pues hay muchísimas cosas acá, algo más de que tengan de las malas palabras, qué definición es o hacia dónde va más enfocada. Yo creo que para ir a un concepto todavía más general, es toda palabra con la que estamos buscando ofender o insultar a una persona por cómo es, por cómo se ve. Es lo mismo que acabo de decir a mi palabra. Mira, yo creo que es algo que tenemos que entender, ¿no? Las malas palabras existen en todos los idiomas del mundo. O sea, no creas que es algo de los mexicanos o de los americanos o de algún otro país. No, en todos los idiomas que hay en el mundo existen las malas palabras, precisamente por lo que decía Ami. Es una manera despectiva, es una manera de insultar a alguien, ya sea hombre, mujer, niño, o sea, no respeta. Las malas palabras no respeta a nadie. O sea, no es de que tú digas, ay, es que las malas palabras solamente son para los adultos. No, no, no. O sea, los papás lo dicen a los niños lo dicen a los hermanos, los niños en ocasiones se oye fuerte, pero también lo dicen hacia los papás. Así que te invitamos a ti que te estás conectando, vamos a hablar de las malas palabras. Así que vamos a hacer todo lo posible para que juntos estén con nosotros y sí, vamos a alzar un poquito más las jovencitas para que escuchen un poquito más. Yo creo que mi voz sí se alcanza muy bien. Gracias, Yaret, por conectarte con nosotros. Váyanos diciendo por ahí, acuérdense que estamos en Facebook Live, suceden errores, muchas veces el audio, muchas veces pues es a través de internet. Ahorita muchísima gente está usando lo que es el Facebook Live, así que gracias por conectarse. Estamos en las malas palabras, Ami, y pues vamos a empezar. ¿Por qué las utilizamos? ¿O por qué salen? ¿O por qué hacemos eso? Bueno, primero que nada tenemos que entender que es la manera más fea de ofender a una persona. Yo creo que es algo que deja huella, deja marca en aquella persona a la que tú insultaste con alguna grosería. Y pues se escucha muy feo, ¿no? Y cuando estaba investigando sobre este tema, mencionaba ahí una preguntita que decía ¿cuándo las decimos o cuándo se utilizan las malas palabras? Y decía que la mayoría de las veces es cuando estamos enojados. Y sí es cierto, o sea, tiene sentido, puede serlo, pero ahorita ya vivimos en un mundo en el que las groserías ya son parte de nuestra vida cotidiana y de nuestro vocabulario. Ya si una persona no dice groserías, ya es anormal o ya, sí, ya, de plano, es algo que ya está arraigado al ser humano, es algo con lo que ya vive. Y para esa persona pues es muy fácil y muy común el decir groserías. Y algo que me impresionaba cuando estaba investigando también era que una de las cosas que influía mucho en que una persona empezara a decir groserías era el juntarte con personas que son así. Entonces dice un dicho ahí muy famoso, el que con lobos anda a aullar se enseña, y sí es cierto. No es bíblico, pero es pues referente. O sea, no es de nota la Biblia, pero en el libro según Sanami, Pero viene al caso, y sí es cierto, muchas veces a nosotros como jóvenes, tú que estás en la prepa, en la secundaria, en la primaria o en la universidad incluso, a lo mejor no te juntas con las amistades correctas, a lo mejor tus amigos o tus amigas son mal hablados, dicen groserías, dicen esto, dicen lo otro, y quieras o no,
influye en tu vida, influye en ti y al rato, sin darte cuenta, a lo mejor ya se te sale una, o ya se te sale otra, o esto, lo otro. Y lo peor del caso es que muchas veces jerarquizamos las groserías. El decir una grosería menor, diminutiva, ajá, y dicen, ay, pues que yo nomás dije esta, chiquita, ¿no? Ajá, hay muchas palabras peores o que se escuchan más feo. Para Dios es lo mismo, o sea, queremos tratar de jerarquizar. Si es que no dijo una palabrota tan fuerte, pero hay otros que sí dicen mucho. Se justifica, sí, el tratar. Ajá, pero para Dios es la misma grosería. Y a veces nos queremos hacer los tontitos o los patos, pero es una realidad, o sea, para Dios no hay justificación, para Dios no hay jerarquía de grosería, sigue siendo un pecado. O sea, hay que tener cuidado de que se nos sale una grosería que estamos hablando del tema. No, no es cierto. Mira, yo creo que es algo que tenemos que entender, que las groserías es algo que, fíjate, es feo decirlo, ¿no? Pero mucha gente ha dicho que es parte de nuestro folclore. O sea, que los mexicanos somos léperos o que decimos malas palabras porque es nuestro folclore, porque es nuestra cultura. Y esto es una mentira. Pero hay veces que nos agarramos y decimos, es que los mexicanos pues decimos maldiciones desde que nacimos, ¿no? Desde que estamos chiquitos. Y aparte, pues es normal. Ahora, la pregunta, Ana Karen, es válido, porque decía a mí que muchas veces lo hacemos enojados. Entonces, cuando nos enojamos, pues podemos decir malas palabras al chamaco. Ya ves que de repente no quiere entender, o sea, y sobre todo que son maestros, ustedes no se les hace ninguna mala palabra con los chicuincles estos. O sea, le podemos decir malas palabras porque estás enojado, o sea, ¿es válido? Válido, no. Pero Ay. No, yo creo que, como decía Dani, la mayoría de las veces en que las personas suelen decir malas palabras es cuando están enojados. Cuando uno está enojado es más probable que reaccione de mala manera. Entonces, una de las formas más comunes es decir malas palabras. Sí, sí puede llegar a pasar. En lo personal no me ha pasado todavía que se me haya salido una mala palabra frente a mis Te la has personas. pensado. Sí, de hecho sí, pero la cuestión aquí, ya perdí el hilo, pastor. No, síguele. Es que es muy delicado. Sí podemos llegar a hablar enojados, pero yo creo que más que nada lo que tenemos que buscar no es solamente evitar las malas palabras, sino toda reacción incorrecta a la hora de enojarnos, porque es casi, o sea, no sé, por default que vamos a responder mal cuando estamos molestos. Es muy difícil que uno logre realmente refrenarse y calmarse y responder de la mejor manera si sigue enojado y molesto. Yo creo que lo correcto debe de ser pues tratar de mantener la calma, respirar, alejarse a lo mejor un poco para no cometer errores y ya después entonces hablar. Pero sí, en un salón de clases yo creo que no me dejarán mentir, uno se enoja, se molesta porque las cosas no salen como uno quiere y a veces grita. En lo personal sí me ha pasado molestarme con mis alumnos, pero pues uno trata, ¿no?, de mantener la calma. Yo creo que para todos los que nos están sintonizando, gracias por hacerlo. Estamos hablando de las malas palabras. De repente se escucha un poquito más abajo las voces, pero pues sabemos, ¿no? Muchas personas están usando el Facebook Live, así que tengan paciencia. Mandamos saludos hasta Guaymas, por allá nos está saludando. Es el novio de Ami, para no decirlo de otra manera, ¿no? Mucha gente hasta Guadalajara, también sí os mandamos saludos. En Estados Unidos, por allá, Elizabeth Espinosa, I'm here. Ok, ya estamos aprendiendo. Nomás vemos que sale Elizabeth, ya empiezo a hablar inglés, yo ya empiezo a sentirme así. Saludos también allá al sur de México, aquí en San Luis, a muchos hermanos que nos están viendo. Gracias por conectarse. Y estamos hablando de las malas palabras, porque yo creo que, pues, no haya nadie, a lo mejor, que no hayamos conocido a Cristo antes, o que el Señor no nos haya alcanzado, y aún todavía que no hayamos dicho unas malas palabras. Y yo creo
Fíjate, algo que me llamó mucho la atención y no me daba cuenta yo hasta después de ir conociendo la palabra de Dios, que es la luz de nuestras vidas. Hace tiempo, no sabía yo por qué, pero ahorita todavía, no sé si ha pasado, pero hay hasta horarios permitidos en la televisión para decir malas palabras. O sea, sí, el horario familiar no puede decir ninguna palabra antifonante o de doble sentido, de esas que son bien claritas, que ya el doble sentido ya no tiene nada de doble sentido, sino va muy directa. Y decían, ¿sabes qué? Hasta las 9 o 10 de la noche, pero después de las 10 de la noche, pues ya puedes decir malas palabras, ¿no? Y te digo algo, tienen mucho público. Y es triste decirlo, pero a la gente le gusta, mucha gente le gusta escuchar malas palabras, pues. Y sobre todo, llega un momento en nuestras vidas donde nosotros lo llevamos tan cotidiano que ya se nos salen las malas palabras. Ayúdanos con algo, Ami, por favor. Sí. El juntarte con gente así nos lleva a decir grosería. Sí, la verdad, y hace rato lo platicábamos, Natalia y yo y el pastor aquí. Gracias a Dios no hemos sido a lo mejor jovencitas que hemos dicho groserías o que nos las hemos llevado maldiciendo y eso. Pero algo que comentábamos era que a lo mejor no las hemos dicho, pero sí las hemos pensado. Entonces vendría siendo, pues en pocas palabras, la misma, porque sigue siendo un pecado porque lo estamos pensando. No lo estamos diciendo, pero está en nuestra mente. Entonces sí es algo difícil porque el estarte rodeando con personas, con amigos, incluso hasta mismos familiares, se te queda y al rato la andas diciendo sin querer en tu mente o se te salió. Entonces sí influye mucho el entorno donde te rodeas. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con quién nos estamos juntando, qué es lo que estás aprendiendo. Y hace rato hablaban de la escuela, de los niños, y algo que me sorprende ahorita es que es tan increíble ya que un niño de primero, segundo, porque me ha tocado escuchar lamentablemente, diga groserías, diga maldiciones y unas palabrotas que ya ni un adulto las dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Obviamente, los niños son el reflejo de los adultos y lo que tú digas, los niños lo van a aprender. Ahora, la pregunta es, ¿qué estás diciendo en frente de tus hijos? Porque tus hijos escuchan y repiten lo que tú dices. Entonces, si no se detiene a tiempo, esto va a seguir en aumento, hasta que un día va a llegar el punto en el que tus hijos se rebelen y empiecen a ofenderte a ti. Y ahora sí nos queremos ser los ofendidos cuando desde un principio, tú como papá, tú como mamá, debiste decirle, ¿sabes qué, mijito? Está mal, estás haciendo algo incorrecto, y tú como papá o mamá tratar de cambiar o modificar esa manera de hablar que tenemos. Y no nomás con los papás, no sé si también como jóvenes, hay que también cuidar mucho ese aspecto, ¿no? Y me gustaría leerles un texto que es referente a esto, que aquí lo tengo. No lo voy a leer ahí porque me gustó en esta versión que encontré en internet. Dice, el hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en su corazón, habla su boca. Y eso lo puedes encontrar en Lucas 6. Y sí es cierto, o sea, lo que tú dices es lo que está en tu corazón, es lo que dice el último pedacito ahí. De la abundancia del corazón, habla tu boca. ¿Qué es lo que tiene tu corazón? ¿Cosas malas o cosas buenas? Si son cosas malas, obviamente, eso es lo que vas a reflejar, lo que hay en tu corazón, y eso lo vas a externar con tu boca. Ahora, si tu corazón tiene cosas buenas, cosas positivas, eso vas a reflejar. Pero lamentablemente ahorita la humanidad, el ser humano, los jóvenes, los niños, los adultos, y ahora sí que esto abarca a todo el ser humano. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay? Si son cosas positivas,
o son cosas negativas. Y la misma Biblia lo dice ahí en el libro de Lucas. Mira, ahorita hablábamos de esto por lo que está hablando Ami, de lo que hay en nuestro corazón, pero es una realidad lo que ella decía, que con lobos andaba, aullar se enseña. Dios lo habla de esta manera en la Biblia, porque sí está en la Biblia. Esa era la Biblia, es el Evangelio según San Ami, seguro. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es una realidad en nuestra vida. Mira, la gente que me conoció antes de que el Señor me rescatara y cambiara mi vida, de hecho, pues mi cuñado David, en el lugar donde yo estuve por muchos años, yo entré precisamente sin saber nada de Dios. De mi boca no salían más que puras maldiciones. Eso es una realidad. La gente que me conoció por allá en Michoacán, sobre todo en el sur de México, somos muy expresivos y decimos muchas palabras antisonantes, muchas malas palabras, porque desde pequeños las hemos escuchado en nuestros hogares. O muchas veces mamá no las dice, o papá no las dice, pero tus amigos con los que tú te juntas en la escuela, ellos hablan de esas malas palabras. Entonces, pues a mí se me hacía muy normal, pero te digo algo, realmente es bien feo, o sea, es bien feo porque no hablas una cosa que no, a lo mejor tú ahorita como cristiano, digas, es que yo no digo malas palabras, pero antes las dijiste, y ahorita al final vamos a tocar el tema de los cristianos también, pero déjame decirte, en aquellos tiempos, los decíamos bien normales, o sea, no sentíamos que ofendíamos a nadie, sabiendo que, como dice Ame, son despectivos, o sea, lo hacemos para herir a alguien, o sea, hablamos y les decimos palabras antisonantes o palabras malas sobre la sexualidad, y sabemos a qué palabras nos referimos, o sea, todos las hemos escuchado. A lo mejor tú ahorita ya no las dices, pero tú las conoces y tú sabes lo que son esas malas palabras, y muchas malas palabras vienen por la gente que nosotros nos rodeamos y nos juntamos. Por eso Dios dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es una realidad, o sea, si tú te estás juntando con alguien que todo el día de tu boca, así era yo, déjame decirte, el 99% de mis palabras que salían de mi boca eran maldiciones. O sea, yo sé realmente lo que es ofender a alguien con las palabras. Sé realmente cómo se lastima a una persona. La Biblia lo habla, que las palabras, Ana Karen, son más fuertes que una espada o que un dardo, lastiman más. Y muchas veces no te das ni cuenta, porque yo no me daba cuenta. Yo no me daba cuenta del montón, y no hablaba unas palabras de tonterías que se te enoja tu hijo y le dices, ay hijo, levanta esto y eres un pip. Ahorita escuchábamos y hablábamos al principio, en muchos programas ponen el pip, una mala palabra. Créeme que si mi vida, antes de que el Señor me rescatara, toda mi vida debería haber sido pi, 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 y nomás una sola palabra para una cosa, porque todo lo que salía eran malas palabras. Y llega un momento en nuestras vidas donde lastimamos a la gente que más amamos, a tus hijos, a tu esposa, a tus padres, a tu esposo. Y algo que yo quiero que vayamos entrando ahorita, Ana Karen, nos hace quedar mal las malas palabras. A mí nunca se me olvida, no se me olvida esta parte. Tenía una novia en aquellos tiempos, mi esposa no se vaya a enojar, ¿no? Lo bueno es que nadie nos está viendo, ¿ok? Esto es aquí entre nosotros. Tenía una muchacha en la secundaria, hace muchos años de eso, bueno, no tantos, porque no estoy tan viejo, a mí me gustaba muchísimo. Y yo andaba quedando bien con ella. Y la estaba apenas cortejando, y apenas había esa química, ¿no? De me vio, la vi, nos gustamos, y me vio y dijo, pues este es para mí, ¿no? Y puras de esas, ¿no? Ustedes reían, es cierto. Y cuando yo estaba entablando una relación, una plática, la primera vez que me la acerqué para hablar con ella, algo me platicó ella, y con lo negrita, un amigo de la secundaria me habla por un sobrenombre que es mucho costumbre allá. Yo volteo y no, hombre, me lo acabé, pero yo jugando, porque era mi vida normal, era lo que yo hacía. Le dije de la mamá, le dije de esto, le dije lo otro, pero para mí fue bien normal decirle ese montón de palabras antisonantes.
¿Sabes qué me dijo la muchacha? Volteó y me dijo, yo no quiero andar con alguien que tenga la boca así. Y no anduvo conmigo nunca. Entonces, te hace quedar mala. Entonces, Ana Karen, yo sé que hay veces que, pues nuestros hijos, ustedes no tienen hijos, pero a veces que te sacan tanto el tapón o hacen cosas que no son correctas. Pero no por eso tenemos que hacer eso, pues, pero sí está en nuestro corazón. Entonces, yo lo hablaba porque estaba en mi corazón. Así es. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues si el problema de raíz viene del corazón, ¿qué podemos hacer? Ir con aquel que creó ese corazón para que lo corrija. La única forma, porque nosotros mismos no podemos abrir aquí y decir, ¿sabes qué? Yo voy a agarrar esto, yo voy a sacar esto y así, y vuelvo a cerrar y ya no. Normalmente cuando algo ocurre, hablando físicamente de nuestro corazón, vamos a ir con alguien especialista, ¿no? En problemas del corazón, un cardiólogo se le llama, y vamos a buscar ayuda de él. En este caso nuestro corazón viene de parte de Dios y está hecho por él, entonces ¿quién mejor que él para que pueda corregir este corazón que se corrompe, bueno, que nació corrompido ya? Y solamente a través de él y agarrándonos de él y primero humillándonos ante él vamos a poder salir de esto, porque por nuestras propias fuerzas no se puede. A mí, yo creo que la gente, tú decías algo, que muchas veces decimos malas palabras porque estamos enojados. Pero sabes que también cuando nosotros hablamos de malas palabras es por un consejo o por llamar la atención. Aunque a lo mejor ustedes no las dicen, pues, o sea, o no lo han vivido ese mundo, pero que no nada más se enojaron. A veces que nos lucimos. Por ejemplo, es algo que etiquetan porque lo etiquetan, porque no es así. Ves una persona, yo trabajo en la construcción, yo trabajo aparte de ser pastor de la iglesia, hay una pequeña empresa y trabajo cerca de muchos, los albañiles, los constructores, y mucha gente dice que los albañiles son léperos, y no es cierto. Yo conozco muchísima gente que no es así, pero te etiquetan. Dice, no pases cerca de un albañil porque te va a decir de los piropos, pero esos tipos de piropos que son vulgares o que te están lastimando. Entonces, en ocasiones puede llamar la atención o porque tengo un complejo de la persona. Sí, ahorita que dice eso me acordé, me remonté a mi secundaria, mi prepa, y pasaba mucho con los hombres, ¿no? Mis compañeros en ese entonces. Muchas veces sí es por llamar la atención, no necesariamente porque te hayas enojado o por X motivo, no, sino que para encajar también en un cierto grupo del salón. Y eso se da, les estoy contando un ejemplo, no mío, de la escuela, pero pues puede haber infinidad. Mis compañeros pues tenían su grupito y hay veces que había otros compañeros que querían entrar a ese grupo popular en cierta manera, se puede decir. De usar esa palabrita que está, Ajá. que desde los ya muchos años, Sí, pero ya te la sabes, ¿no? La mujer femenina del toro, pues, pero es muy común. Ajá. Entonces yo me acuerdo que ellos decían, es que si tú no dices groserías o si tú no dices tal palabra, no vas a entrar a este grupito. Y yo en ese entonces pues, ¿Tú te aventaste y le diciendo tomaba groserías? no, yo Ah. no, mis compañeros. Y muchos de ellos, pues lamentablemente lo hacían para poder encajar en ese grupo. ¿Por qué? Porque a lo mejor se sentían rechazados, se sentían menos, se sentían pues X cosa, ¿no? Y por querer encajar o por querer sobresalir con ellos, te metías ahora sí que a un lugar donde tú no pertenecías. Nada más por querer sobresalir o por querer ser como ellos, porque entre comillas según eran populares o los guapillos del salón. Pero eran una bola de groseros, así, de plano. Y eso fue en la secundaria, en la prepa, y eso fue en mis tiempos, que no fue hace mucho. Pero ahorita también en la actualidad. Entonces, sí se da por otros motivos que no es necesariamente el enojo. Y yo me acuerdo que pasaban entre ellos y empezaban a decirle cosas a otros grupos, de otros salones, a quererse pelear entre palabras, ya ni siquiera ni de golpes, o sea, ya es más ofensivo con la boca. Entonces, ya es ofender a otra persona con algún tipo de grosería, con algún tipo de leperada incluso, porque hay
tantas, de verdad, yo ni siquiera sabía que había tantas malas palabras. Y yo digo, a la torre, o sea, ¿de dónde sacan tanta cosa? No, ahorita en la actualidad ya digo, no hombre, ya estamos bien enamolados, estamos bien, digo, no, ya, es de más, es de más. Yo creo que para todos los que nos están, se acaban de conectar con nosotros, estamos hablando de las malas palabras. Un tema que, pues lo hemos dicho, ¿no? O sea, muchas veces yo como pastor de parte en el púlpito hay predicaciones, sermones, que no alcanzamos a extender tanto como lo que queremos hacer ahorita en este programa, porque lo que queremos ver es que la idea de este programa de Tú Decides es un programa donde usted puede comentar ahí a través de Facebook lo que ha pasado, o sea, es que es una realidad, Ana Karen, o sea, no queremos decir o decir cosas que no son, pero es que las malas palabras, lo dice Ami, existen, o sea, pasas por un lugar y le dicen de cosas sexuales, cuestiones homofóbicas, o sea, hablan de muchas cosas de las malas palabras, pues. Y algo que está bien de común, Ana Karen, ahorita es el Facebook, o sea, cómo dicen de malas palabras en el Facebook, o sea, cualquier cosa. Antes, como yo les decía, había horarios. Antes había horarios para decir malas palabras. Ahorita tú ves entrevistas por la libre expresión, que nadie te puede ya tachar y nadie puede taparte, porque si no, ya te están ahora sí que oprimiendo y ya no hay libertad de expresión y ya eres libre de decir el montón de vulgaridades. Y la verdad, nosotros sabemos que existen las malas palabras. Y ahora el tema que vamos a entrar acá, ¿los cristianos tenemos malas palabras? A ver, ayúdame, porque yo pienso que a lo mejor los cristianos no decimos malas palabras. No debemos. Sácalo. Dilo. Pues es que no, yo estoy segura de que el verdadero creyente, aquel que ha sido llamado por Dios y transformado a través de su gracia, no debería de decir malas palabras. Como decía usted, pastor, a lo mejor es algo con lo que está luchando, está batallando, pero está tratando realmente de no hacerlo. No de que, no, yo no creo que sea algo así que lo voy a seguir, no, sino que realmente tiene esa conciencia de que, ¿sabes qué? Esto está mal, esto no le agrada a Dios y no lo voy a hacer. El verdadero creyente no practica el pecado, no lo hace todo el tiempo porque sí, porque se le antojó. El verdadero creyente que realmente quiere agradar a Dios va a buscar contra viento y marea dejar aquello que a Dios no le agrada, porque tiene su vida como propósito. El propósito que tiene su vida es glorificar y honrar a Dios, entonces no debería de hacerlo. Ocurre en ocasiones, sí. Que yo diga que un verdadero creyente no practica el pecado no significa que en ocasiones no vaya a caer, porque sí puede ocurrir. Puede llegar, cualquiera de nosotros tres podría llegar algún día a decir alguna vez una mala palabra, pero o sea, ya me refiero ya después de convertidos, ¿no? Ya después de, sí, pero eso no significa que no, soy una manera de vivir. Sí, no, me voy al infierno porque ahorita dije una mala palabra. No, sino que es, como decía uno de nuestros amigos, es una lucha diaria, es algo que diariamente estamos tratando de dejar. Y vuelvo a lo mismo, ¿puede llegar a ocurrir? Sí. ¿Nos vemos mal? Mucho. ¿A Dios le agrada? No. Entonces, de hecho, Dios nos llama en varios versículos que lo dejemos. Les voy a leer aquí, tengo Efesios 4:29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y algo que me llamó la atención es que algunos versículos antes, ya no me las cuentas,
Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y se me hizo curioso porque justamente está hablando del enojo, está hablando también de que el que hurtado ya no hurte más, y después viene y nos habla acerca de las palabras, que no hablemos palabras corrompidas. Y puede ser que no nomás se refiere a las malas palabras, sino a las diferentes cosas sobre las que platicamos a diario, y cosas que no normalmente son muy edificantes. Hay que cuidar tanto las malas palabras como el resto de nuestro hablar. ¿Por qué? Porque si nos vamos todavía un poquito más adelante en ese pasaje, llegamos a Efesios 5 y dice el título, andar como hijos de luz. Hemos sido llamados a ser luz, hemos sido llamados a andar como Jesús, a ser imitadores de Él, como dice Efesios 5:1. Y dice el 2, andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué va a pasar con nosotros una vez que somos sus hijos ahora? Pues vamos a tener que morir en nosotros mismos, como acaba de decir en ese versículo, y tratar de dejar cada una de esas cosas en las que antes practicaba. Tal vez, como les decía, un día fallé, un día me descuidé, un día caí y dije una mala palabra. Pero si realmente he sido transformado y cambiado, voy a acercarme a Dios, voy a pedirle perdón arrepentido y voy a clamar por su perdón y voy a levantarme y voy a seguir luchando contra eso para ya no decir ninguna otra jamás. Fíjate algo que hablan acá, es una realidad cuando uno viene a Cristo, pero a mí hemos visto y sabemos por sus redes sociales y por muchas cosas que están diciendo malas palabras, o sea, pueden estar enojados o no pueden estar enojados, no hay justificación, pero ¿por qué? Algo que tenemos que tener en claro antes de entrar en esa pregunta. Cuando nosotros decimos alguna grosería o alguna mala palabra, es como si se la estuviera diciendo al mismo Jesús. Aunque sea, ejemplo, ¿no? Yo le digo una grosería a Ana Karen, X, la que sea. Es como si yo se la estuviera diciendo a Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros somos hechura a imagen somos hechos a imagen de Él. Entonces cuando nosotros decimos una grosería a una persona, es como si se la estuviera diciendo a Jesús y dices, ay, esto cómo se la voy a decir, pues si no es Él. No, pero Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces cuando nosotros maldecimos a una persona o cuando nosotros hacemos alguna semejanza con algo o alguien a esa persona, se le estamos diciendo a Jesús. Y algo que me gustaba mucho que leía aquí en el tema de hoy es que sí es triste y lo digo con mucha tristeza en mi corazón, que sí hay cristianos que dicen groserías y malas palabras y muchos de ellos saben que lo están haciendo, muchos de ellos se dan cuenta que lo están haciendo, mas sin embargo les gana el coraje. Exacto, les gana ya sea el coraje, que le bajó la novia, que la fulanito me fue mal en el trabajo, me fue mal en la escuela, que no son excusas esas para decir malas palabras o para decir groserías, que es lo mismo. Y yo me pongo a pensar, y la palabra de Dios lo dice en Santiago 3, bueno, se los voy a leer. Santiago 3, 11 y 12 dice, Santiago, aquí está. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura da agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Tú como cristiano, tú como persona, tú como hijo de Dios, de tu boca no puede salir algo bueno y algo malo. No puede salir palabras para bendecir y para maldecir. Yo creo que es algo que no entendemos como seres humanos. O se nos hace muy normal porque vivimos a lo que escuchamos, decimos, es que pues todo el mundo lo hace, yo quiero ser parte de ese conjunto o parte de ese entorno, pero tú no eres parte de esa cultura, exacto, pero tú no eres parte de esa cultura, tú vives aquí, mas no eres de aquí. Entonces, es triste porque decía,
Con ella bendecimos al Dios poderoso, pero también, estamos hablando de la boca, ¿no? Con ella bendecimos al Dios poderoso, pero también con ella maldecimos a los hombres. De una boca no puede proceder bendición y maldición. Muchas veces, y es bien triste, muchas veces en muchas iglesias de todo el mundo decimos, sí, Dios, te alabo, y gloria a Dios, y aleluya, y esto y el otro. Y cuando salimos con esa misma boca con la que bendecimos al Dios Todopoderoso, salimos y me enojo o pasó algo y maldecimos al hombre, al ser humano, a tu amigo, a tu familiar, a tu hijo, a quien sea, y con esa misma boca. Entonces dice la palabra de Dios que de una fuente no puede salir agua dulce y amarga. Es como si le pidieras al árbol de naranjas que te diera manzanas. Pues no, obviamente no va a dar. Entonces es lo mismo con el ser humano, es lo mismo con el cristiano. Tú que conoces de Dios, tú que sabes de la palabra de Dios, de lo que dice la Biblia, tú debes de entender que de tu boca no puede salir algo para bendecir ni para bendecir. Entonces es algo que no puede ser. Maldecir. Y la Biblia es muy clara, todos los que nos están escuchando, estamos hablando de las malas palabras. Mira, déjame decirte algo. Decir malas palabras, aunque estés enojado, no es permitido ante Dios. Tú puedes justificarte, y es cierto, los papás a veces le decimos palabras en diminutivo a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nos hicieron enojar. Ay, es que eres un... Pero le digo en chiquito, ya lo hiciste. O sea, el decirle una mala palabra a tu hijo en diminutivo es como si se la dijeras en grandote. O sea, ante Dios no vale. Mira, te voy a decir algo. No es cool, o sea, no es buena onda, no es nada decir malas palabras. O sea, toda esa gente que dice malas palabras en ocasiones no tiene otra manera de expresarse, pues. Su léxico es diferente. Te lo dice alguien que vivió muchos años hablando sandeces, malas palabras, groserías, palabras antisonantes, vulgaridades de esta boca. Y yo te lo digo, o sea, no es bonito. Mira, te voy a decir algo para que tú lo entiendas. Yo, ¿sabes cuándo entendí que la verdad yo estaba haciendo mal? Antes de que el Señor me respetara, con un día mis hijas, y me acuerdo bien de Natasha, y ella se me acercó de mis hijas, y me dijo, papi, y estaba pequeña, tenía como unos 7 añitos mi hija, y me dijo, papi, ¿por qué siempre que tú hablas dices palabras feas? Palabras muy feas, la palabra de ella fue fea. Me dolió mucho que mi hija notara algo que yo no notaba, y te lo digo honestamente, yo no lo veía mal. O sea, yo decir vulgaridades, malas palabras, era la manera de vivir mía allá en Apatzingán, en Buenavista, Michoacán. Era una manera de lo más normal. Yo decía malas palabras todo el tiempo. Y lo peor es que cuando ya estás acostumbrado, como dice, te empiezas a acostumbrar tanto que ya no mides y no sabes diferenciar cuándo las debes de decir y cuándo no las debes de decir. Se vuelve una manera tuya de vivir, y eso es muy feo. O sea, si tú dices, ay, es que yo no soy cristiano, yo no quiero decir nada, te lo voy a decir de esta manera. Es bien feo decir malas palabras delante de tus hijos, porque tarde o temprano, pues lo que más amamos son nuestros hijos. Y que ellos mismos digan, oye, papá, ya no te puedo llevar cerca de mi novio, o de mi amigo, o de alguien, porque lo único que sale de tu boca son malas palabras. Eres un corriente, eres un lépero, eres un prosaico, y terminan diciendo, eres un naco. Y yo me quedaba, yo decía, esto no puede ser. Y Dios lo habla muy claro. De las mismas bocas donde bendecimos a Dios. Mira, Dios dice que de una tubería, de un mismo tubo, al mismo tiempo. Eso no quiere decir que no salga, porque yo te voy a decir algo, yo te mentiría, y lo digo. Ya ahora el Señor me cambió, yo batallo con las malas palabras. De repente, cuando me enojo, y ya se me va a salir, y en ocasiones se me ha salido. Y es lo que dicen acá, en el Espíritu Santo que está dentro de mí, inmediatamente me redarguye y me dice, Jaime, la acabas de regar. O sea, esto no podemos decir, ay, es que ningún cristiano ha dicho una mala palabra. El cristiano que fue rescatado de una manera de vivir de esa manera,
se nos hace, no debe de ser, Ana Karen, y es una realidad lo que dice, no debe de ser como si la palabra dice, es que aquel que diga que no hemos pecado es mentiroso, es cierto, o sea, porque todos pecamos, no debemos de pecar. Y déjame decirte algo, lo que nosotros guardamos en nuestro corazón, lo que más tenemos en nuestro corazón, que es lo que decías en la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca, es lo que realmente va a salir. Mira, hermano, ya te lo digo como cristiano, yo sé que en ocasiones como cristiano te enojas porque las cosas no funcionan como tú quieres. En ocasiones te lastiman, en ocasiones te hieren, en ocasiones te levantan falsos testimonios, en ocasiones te insultan, pero no te da derecho a tú insultar. Porque entonces, Ana Karen, pues no estamos realmente haciendo lo que dice Cristo. ¿Cómo nosotros podemos salir de esto, Ana Karen? ¿Cómo podemos dejar de decir malas palabras? O sea, o cómo podemos rendir esa carne, cómo podemos decirle, Señor, es que yo batallo con las malas palabras, se me hacen bien común insultar a hijos, a hermanos, a parientes, y aunque lo hagan diminutivo o algo, ¿cómo paro? Vamos a ayudarlo. Ayúdame. Yo creo algo que hablábamos ahorita, que decíamos, puede ser que a muchos de nosotros no digamos malas palabras o difícilmente se nos salga, pero en muchas de las ocasiones nos llegamos a pensar, y como decía usted, pastor, es lo mismo, porque la persona que nos está viendo y que nos debe interesar que nos esté viendo y escuchando esos pensamientos es Jesús, es Dios. Entonces, si lo queremos agradar a Él, vamos a tratar de cambiar tanto esos pensamientos de malas palabras o como esas malas palabras que se nos llegan a salir. Y para poder hacerlo, algo que recordaba era en este versículo que les decía hace rato, en Efesios 4:28. Este versículo me gusta mucho para recordar siempre el propósito de Dios para nosotros cuando nos transforma. Dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si tú decías antes malas palabras, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a tratar de dejar de decir malas palabras, pero no solo eso, sino que voy a tratar de hablar ahora palabras de edificación. No solamente voy a parar lo malo que estoy haciendo, que sí lo voy a parar, pero también aparte voy a tratar de cambiar ese mal hábito por otro bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? No hablar malas palabras, sino hablar palabras piadosas, hablar palabras que sea verdad, que sea palabra de Dios, que sea conforme a su voluntad, pláticas que sean edificantes, que den gracia a las personas y tratar siempre de ir mejorando. Decía usted, pastor, y decían hace rato, a veces las personas con las que me junto lo dicen un montón y se me pega y lo pienso, y la verdad es que pues también me ha pasado. Una de las cosas que yo decidí hacer en lo personal fue dejar de ver videos que tuvieran groserías, dejar de ver memes que tuvieran groserías, y es bien difícil, porque uno va en Facebook pasando el dedito y te los encuentras a como de lugar. Pues ni modo, si tú tienes ese mismo problema como lo tuve yo, ¿sabes qué? Yo lo que hacía era, bueno, voy a cancelar entonces esta página, la voy a dejar de seguir, voy a quitar esta publicación y bye. Y si voy a ver algún video, pues voy a tratar siempre de cuidar de qué persona me está hablando este video, de qué se va a tratar, si más o menos puedo saber. Y si sé que va a decir alguna grosería, pues mejor me aparto, mejor trato de no. Y sí, es cierto que a fuerzas les voy a escuchar, porque siempre va a haber personas que las van a hablar, pero mientras sea por mí, mientras yo pueda evitarlo, estar alimentándome de eso, lo voy a evitar. Algo más que les decía, que quiero irme al libro de Colosenses 4:6, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestras palabras tienen que ser de tres formas. Leía un artículo que hablaba sobre las palabras piadosas de un señor que se llama Gerson
Morel, no sé cómo se pronuncia, y él decía que las palabras piadosas tienen que tener esas tres características, y una es que son palabras que corresponden a la verdad. La verdad no todo el tiempo es muy sencilla de decir, pero es necesario que sea hablada. La segunda característica es que correspondiera con la gracia, como decía en este versículo. Y la tercera era que debían de ser dichas en el momento oportuno. Tengamos cuidado con esas palabras que estamos diciendo. Cortemos con este mal hábito de decir o de pensar malas palabras y busquemos cambiarlo por palabras que sean de edificación, que den gracia a las personas que nos escuchen sin necesidad de ofender a nadie. Decíamos que cuando nos enojamos es cuando decimos malas palabras, o cuando queremos ser graciosos también decimos malas palabras. Hemos escuchado a sinfín de comediantes que dicen, como decía el pastor, que dicen 5 malas palabras y luego una normal. Entonces, busquemos cambiar eso y cambiarlo por un buen hábito. Definitivamente yo creo que el tema de las malas palabras es algo que nosotros todos los cristianos pues batallamos. También batallamos mucho, la gente en todo su entorno es algo que ve muy a común. Está en todos los memes, está en todo el Facebook, está en cualquier lugar, lo escuchas. Hay veces, es triste decirlo, pero yo he escuchado conversaciones de cristianos, entre cristianos, insultándose con malas palabras, porque ese momento ya no piensan lo que hizo Cristo, no se piensan quiénes son, qué ejemplo es, sino quieren sacar su enojo, su frustración, y quieren hacerlo de una manera para poder llamar la atención. Entonces, Sammy, ya por el tiempo que nos queda, tenemos que ir cerrando y ir viendo, pues decía Ana Karen, cómo podemos salir, pero es bien peligroso. La hermana Ana Silvia nos compartía por ahí y decía que cada uno vamos a dar cuentas de nuestra palabra. Entonces, es muy peligroso, pero yo quiero que escuches algo que me llamó mucho la atención. Sí es muy peligroso decir malas palabras. Porque mira, yo hay algo en la Biblia, en 1 Corintios 6:9, que me llamó la atención. Escucha lo que dice. ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hace una pregunta y Pablo le está diciendo que los injustos no van a heredar el reino de Dios. Eso lo dice Dios, no lo dice el pastor. Pero dicen, tampoco no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, y luego dice, ni los maldicientes. O sea, los maldicientes son los que dicen malas palabras. O sea, aguas. Dios es lo que dice, que los que lo hacen por practicar lo que no les importa, decir maldiciones todo el tiempo, Dios dice que no van a heredar el reino de Dios. Entonces, pues tenemos que tener cuidado, amigo. Sí, algo que le dio ahorita, la lengua es ahora sí que la parte más peligrosa de nuestro cuerpo, ¿no? Dice Santiago que lo que tenemos que hacer es ahora sí que refrenar nuestra lengua. Cuando se nos salga una mala palabra, cuando queramos decir ahora sí que a mordernos la lengua o pensar en otra cosa, porque sí es bien difícil, lo decía ahorita usted, pastor, es bien peligroso, bien difícil el decir grosería, ¿no? El decir malas palabras. Ahora, yo creo que el mejor consejo que puedo dar es que, y en todos los programas lo hemos dicho, es que se lo entregues a Dios. Definitivamente es algo que se lo tienes que entregar, porque tú no puedes estar viviendo así, tú no puedes estar viviendo conforme la gente que ves a tu alrededor vive. Tú no eres como esas personas. Hay que ser, ahora sí que la diferencia ante ellos, porque sí se puede vivir una vida sin grosería. Si Dios cambia a muchas personas, ¿por qué no te va a cambiar a ti? Dios es un Dios de milagros, un Dios que ha levantado muertos, un Dios que ha sanado, un Dios que nos ha escuchado. ¿Tú crees que no va a cambiar a una persona que dice groserías? Claro que lo va a hacer. Y es algo que no queremos entender a veces, o es algo que no queremos dejárselo porque decimos,
o y ponemos muchas excusas. Pero yo creo que la mejor manera es que ahora sí nos humillemos ante Dios, nos pongamos a cuentas con Él y diga, ¿sabes qué, Dios? Ya me cansé de esta vida, ya no estoy a gusto, estoy ofendiendo a mis seres queridos, a mis amigos, a la gente que está a mi alrededor, y eso no es vida. Eso definitivamente no es vida, porque estamos maldiciendo y no estamos edificando a las personas que están a nuestro alrededor. Si tú quieres ser de bendición para tus hijos, para tu esposa, para X persona que esté a tu alrededor, tú se lo tienes que dejar a Dios. Y Él te va a frenar esa lengua, esa boca, esos pensamientos que están saliendo pues por tu boca malos. Dios los puede cambiar. Entonces no hay excusa. Yo creo que la peor excusa que podemos poner es el decir que Dios no puede, pero Dios sí puede. Y si tú quieres, pues obviamente se va a dar, ¿no? Entonces, eso es lo que les puedo decir. Mira, ahorita ya estamos a punto de cerrar, ahorita pues darle el tiempo a Ana Karen para que nos dé su último comentario de esto, pero ahorita mucha gente con todo lo que está pasando de esta cuarentena, de este COVID-19, hay muchas frustraciones, hay mucho dolor porque gente ha perdido sus seres queridos, otros están enfermos, han perdido trabajo, la gente no quiere hacer las cosas a lo mejor como tú quieres, pero hay mucha gente ahorita que está maldiciendo a las enfermeras, a los enfermeros, a los doctores, o sea, los están insultando. ¿Cómo hemos estado viendo esto? Y no hay justificación, ellos están haciendo su trabajo, e independientemente de muchas cosas, están haciendo su trabajo, y si no están haciendo el trabajo como tú pienses, no te dan derecho de insultarlo. Ahora, si una persona te insulta, tú no tienes que insultarlo, o sea, no tienes que regresar, como hablábamos la otra vez, ojo por ojo, diente por... No es así. Tú no tienes que estarle dándole malas palabras a alguien que te dijo malas palabras. Así que, Ana Karen, para último, para ir cerrando. Yo creo que, como dice Andy, Dios puede cambiarlo, pero no vas a poder separado de Él. El error que cometemos mucho es que decimos, soy una buena persona, pero el mensaje que queremos realmente transmitir es que tú necesitas realmente ser transformado por Dios. Necesitas nacer de nuevo para poder cambiar todos estos problemas que hemos llegado a tratar en estos diferentes programas. Solamente puedes salir de ellos, porque son pecados, solamente puedes salir de ellos a través de Dios, a través de Jesús, teniendo comunión con Dios. Esa comunión no se logra por sí sola, se da a través de Jesús, que es el camino, la verdad y que es la vida. Si tú estás luchando con esto y nunca te has rendido a Dios, la única respuesta es Él. La única respuesta es acercarte a Él, rogar por perdón, arrepentirte verdadera y sinceramente y venir a Él, pedirle que te ayude a salir de eso, y Él lo va a hacer, porque dice su palabra que Él no rechaza al que viene a Él. Nosotros, por naturaleza caída, no nos vamos a acercar a Él. Él es el que nos llama. Ok, amigos, ya para cerrar, definitivamente es una realidad. De la única manera que podemos salir de aquí es primero que reconozcas que lo que estás haciendo está mal. Segundo, que necesitas y que pidas perdón. O sea, tienes que pedir perdón y reconocer que solamente Dios te perdonó. Yo quiero terminar con esto ya ahorita porque nos quedan ya escasos un minuto y medio ya para terminar el programa. Yo te voy a decir algo, yo te hablé de lo de que mis hijas me dijeron a mí que yo estaba diciendo malas palabras. Te voy a decir algo, yo intenté. Cuando a mí mis hijas me dijeron que era una persona que era muy grosero, que decía muchas maldiciones, yo intenté porque me lastimó mi corazón, porque no quería yo herirlas más a ellas. Intenté por todos los medios no volver a decir una mala palabra. Y te voy a decir algo, duré 2 días. Después de 2 días volví a ser la misma persona. Seguí diciendo maldiciones e insultando, haciendo blasfemias por muchos lados. ¿Por qué? Porque mi corazón estaba lleno de eso. Yo te digo algo, llena tu corazón, hermano, y ya eres cristiano, y si tú no eres cristiano, llena tu corazón de la palabra de Dios. Es lo único, de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Llénala de la palabra de Dios y no vas a volver a ofender a nadie, no vas a volver a decir una mala palabra.
pero solamente llenándolo de la palabra de Dios. O sea, cambia tu vida, dile, Señor, ayúdame, cámbiame, renuévame, hazme una persona nueva, pon en mí una palabra nueva en mi corazón para que yo pueda hablar. Y te lo digo, si vuelves a caer, pídele perdón a Dios y sigue adelante. O sea, Señor, ayúdame, pero deja de estar practicando y diciendo las malas palabras, justificando, decir que es normal. No puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. Y eso es la palabra de Dios. Gracias por conectarse con nosotros. Vamos a orar para terminar. Padre, en el nombre de Jesucristo, esta noche te damos gracias por estar con nosotros. Bendice a todas las personas en todo el mundo, Señor. Llénalos de paz, de amor sobre esta pandemia, sobre este virus. Señor, sácanos ya de este problema, de esta situación. Muéstranos tu gloria, Señor, y ayúdanos a hablar palabras de bendición. Quita de nosotros toda maldicencia, Señor, quita toda mala palabra y ayúdanos a seguirte, ser esa luz para aquellos que no te conocen, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, pues gracias nuevamente por conectarse. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios lo permite, de 8 a 9 de la noche. En tu programa Tú Decides, y como ya dice el programa, tú decides y sigues diciendo malas palabras. Es decisión tuya, pero un día tú vas a dar cuenta de todo lo que abre de tu boca. Así que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Bye bye.